aquí conmigo, más que gastar, invertir. Y nada, la verdad que enhorabuena por la iniciativa, pero me parece interesantísimo que además de prescribir ejercicio y organizar entrenamientos, pues se eduque a las personas, ¿no? Esto es algo que se ve poco. De hecho, yo creo que los entrenadores, los nutricionistas o cualquier especialista en salud, al final, en el fondo piensa que cuanto más dependa de él el cliente o el paciente, pues más difícil es que se quede sin trabajo, ¿no? Y entonces esa dependencia que se genera, a veces voluntaria, a veces involuntaria, pues condena al paciente o al cliente o al deportista a depender siempre de su entrenador, ¿no? Y yo creo que el entrenador tiene un rol muy importante, pero también lo que tenemos que saber nosotros de nuestro cuerpo, ¿no? Y un poco va a ir por ahí enlazada la pequeña charla que he preparado sobre todo para que discutamos. Os soy sincero y no sabía muy bien cómo era el aforo, cómo era la infraestructura y tal. Entonces, viendo que va a ser así un encuentro íntimo, pues me podéis interrumpir lo que haga falta, aunque fastidiemos el vídeo, para hacerlo lo más dinámico y sobre todo que sea útil, ¿no? Pues que ya que estamos aquí, que nos sirva para algo. Creo que esto además se va a ver en diferido para todas las personas que con las apretadas agendas que tenemos, pues un viernes por la tarde como hoy, pues no puedan dedicarlo a esto. Entonces me gustaría pues que nos llevásemos distintos mensajes a casa y insisto otra vez, que sean útiles, ¿vale? Porque pues, a veces yo como profesor universitario, a veces uno se enreda con conocimientos que pues, asientan bases y dan contextos, pero que se nos olvida la utilidad. Y luego otro punto que también quiero que abordemos, de hecho va a ser el primero que vamos a abordar, es el de hacer un poquito de introspección. Yo aquí veo mucha gente con chándal y en buena forma, de manera que esa introspección probablemente ya la habéis hecho en mayor o menor medida, pero creo que todos tenemos un margen de mejora importante y para eso yo creo que el primer mensaje es hasta qué punto he analizado lo que yo necesito, en qué punto estoy y hacia dónde quiero ir. Yo creo que es lo fundamental. Luego ya tendremos herramientas, luego ya tenemos una cantidad de herramientas, una cantidad de profesionales que nos pueden entrenar, que nos pueden prescribir dietas, que nos pueden decir lo que tenemos que hacer, pero ese conocimiento básico va a hacer que nosotros nos autogestionemos. Entonces os voy a hacer una serie de preguntas incómodas. ¿Vale? Estas preguntas incómodas, que no son para nota, no va por ahí, sino para vuestra nota, para intentar remover un poquito, tanto los que estáis aquí como los que estén en casa, con el fin de saber cómo de motivados realmente estamos para hacer el cambio que estamos aquí para producir, ¿no? Al final, si estamos en un centro como este, queremos encontrar cambios, ¿no? Queremos encontrarnos mejor, queremos ganar fuerza, queremos perder masa grasa, queremos aumentar funcionalidad, queremos mejorar el rendimiento, todos queremos algo. O mantenernos como estamos. Cuidado con ese conformismo, ¿eh? Bien, lanzo aquí una pequeña pregunta. Si tu cuerpo de hoy fuera un reflejo de tu vida, ¿creéis que os representa? Ahora mismo, ¿el cuerpo que tenemos hoy representa la vida que realmente estamos buscando? Porque al final vamos a dejar ya de echar la culpa a la genética, a la sociedad, a que no paro de ver anuncios de McDonald's o de Burger King. La culpa no, la decisión es nuestra, culpa no, yo creo que buscar culpables es poco pragmático, ¿no? Pero al final el cuerpo cuenta la historia de las decisiones que tomamos todos los días. Esto es como los niveles, ¿no? Cuando uno hace una excavación y se encuentra distintos niveles de tierra que va explicando si aquí hubo un volcán, si aquí hubo una inundación, pues nuestro cuerpo es un chivato perfecto de todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de los días. Nos excedemos con dietas hipercalóricas, la consecuencia es directa. Nos excedemos con un entrenamiento, la consecuencia también es directa. Tenemos que tener en cuenta que entre lo que somos y lo que hacemos, la genética cuenta muy poquito. Los estudios científicos nos hablan de que aproximadamente
un 7%. 7% determinado genéticamente, quiere decir que tenemos un 93% de responsabilidad sobre las decisiones que tomamos. Yo creo que eso es para dar una vueltecita. La identidad que proyectamos al mundo al final comienza como nos cuidamos nosotros, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: como haces una cosa lo haces todo. ¿Creéis que una persona que no se cuida, que es completamente caótica con su dieta, con su actividad, en el trabajo va a ser perfectamente concienzudo, en la familia va a estar perfectamente atento? Yo creo que nos representa mucho cómo queremos enfocar nuestra vida con respecto a cómo queremos enfocar también nuestro cuerpo. Y al final es el vehículo que tenemos para toda la vida. O sea, este es el que nos ha tocado y por tanto, oye, pues hacer revisiones, mantenimiento, cambiar de vez en cuando alguna llanta o algo por el estilo, como veis de mecánica sé poco, pues interesa, ¿no? La pregunta que os quiero hacer es: ¿la persona que ves en el espejo ahora mismo o esta mañana es realmente la persona que quiere ser? ¿Es la persona que queréis llegar a ser? ¿O hay un margen ahí? Espero que haya un margen, porque si no el conformismo nos va a destrozar. Como no haya un margen, nos echamos a dormir. Más preguntas incómodas. He modificado la imagen para que, si esto se hace súper viral, que no me denuncien, ¿eh? ¿Qué precio estás pagando por no cuidarte? A veces, como estamos matriculados en el gimnasio, e incluso 3 horas a la semana nos pegamos buenas palizas, pensamos que ya nos estamos cuidando. ¿Creéis que ese es el todo? ¿Creéis que eso es cuidarse? ¿Cuál es la consecuencia? Pues la de llegar con poca energía cuando acaba el día, ¿no? La de cuando uno llega a casa, que hay de todas las edades, ¿no? Y se encuentra con sus hijas llenas de energía que quieren jugar con sus papás, ¿cierto? Y uno llega y dice: uff, a ver ahora de dónde saco la batería externa, porque mi batería está agotada. Las oportunidades perdidas. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido por no tener la condición física o la energía o la vitalidad que estábamos buscando? Y algo que yo creo que todos vivimos, pero que verbalizamos muy poco y es muy importante, y es uno de los principales motivos por los que nos adherimos a programas de ejercicio, que es la confianza y la autoestima. Es importantísimo que nos planteemos hacer ejercicio físico porque nuestra autoestima está tocada, porque nuestra composición corporal no representa quiénes somos. Es un objetivo de primer nivel, es un objetivo maravilloso. Es un objetivo que está vinculado con la estética, pero que la estética en este caso y en este sentido y en esta sociedad que vivimos, afortunadamente está relacionado con la salud. Siempre dentro de unos límites, por supuesto. Cada día que pospones cuidarte, al final va a ser un día que inviertes en ese futuro que no deseas. Quiero que pensemos o que barruntemos mucho esta idea de que son las decisiones que tomamos las que construyen nuestro cuerpo, pero las decisiones de hoy construyen nuestro cuerpo, no de hoy. Y por eso a veces perdemos esa importancia, porque el largo plazo es el que produce las consecuencias. Si yo hoy me pego un atracón, no pasa nada. Si el atracón se convierte en un hábito, al final eso sí que va a terminar generando, ¿verdad?, una costumbre. El coste real no se va a medir en kilos o en tallas, al final es calidad de vida. Quiero que pensemos que la estética correlaciona con la salud en tanto en cuanto el porcentaje de grasa corporal se relaciona directamente con la mayor parte de enfermedades crónicas. Es decir, si yo tengo mayores índices de obesidad, también tengo mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, de mama, de endometrio. Si yo tengo mayor índice de obesidad o una dieta menos controlada, tengo más probabilidad de padecer hipertensión, diabetes, dislipidemias. Por tanto, no va solo de estética, esto va de salud, va de calidad de vida. ¿Cuántas veces has vuelto al mismo método que ya te falló? ¿Cuántas veces hemos hecho una dieta restrictiva y luego nos ha servido más o menos, hemos vuelto a nuestro punto de origen, pero dentro de un tiempo se nos olvida y volvemos a hacerla? Llámese eso o llámese los septiembres mortales, ¿no? Esos síndromes postvacacionales con culpa por la dejadez de los meses de verano.
El abandono, volvemos a hábitos anteriores con culpa añadida. Cuidado, que esto de la culpa es que es muy perverso. O sea, yo, que no soy coach ni psicoterapeuta, no voy a tratar mucho este tema, lo voy a pasar un poco por encima, pero con culpa no vamos a llegar muy lejos. Esto es una cuestión de responsabilidad, no de culpa. Una cuestión de qué estoy dispuesto a asumir, qué consecuencias estoy dispuesto a asumir, pero no qué voy a hacer para castigarme por no haber hecho lo que tenía que haber hecho. La motivación inicial, todas esas primeras semanas, los compañeros que trabajan en los gimnasios, ¿qué pasa en septiembre? ¿Qué pasa en enero, no? Cuando uno se está tomando las uvas, deja la última uva y dice, este año es cuando voy a adelgazar, cuando voy a correr la maratón, cuando voy a ponerme fuerte, cuando voy a por fin controlar los alimentos dulces, en fin, cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Esas motivaciones iniciales son eso, son súbitas, pero desaparecen. En febrero ya los gimnasios, por suerte, se han inventado las suscripciones de 3 y 6 meses y por eso la facturación no se afecta tanto, pero las veces que se mueve el torno sí que se afectan. La presión, el estrés. Al final la vida real nos va a interponer muchos planes que van a salirse de la perfección, esa ideal que nosotros tenemos, que hemos planificado, si no tenemos muy clara cuál es la meta que queremos perseguir. Por tanto, os voy a ayudar hoy a que cada uno defina cuál es su meta, sea cual sea. Las habrá de todo tipo, las habrá que sea de rendimiento, de estética, de salud, de niveles de energía, de autoestima, cada uno tiene la suya. Eso es muy particular, pero la presión por no conseguirla termina boicoteando, ¿verdad? Termina frustrando, y esa frustración a veces dice, bueno, pues es que igual esto no es lo mío. Y entonces es cuando vienen esos pensamientos tan victimistas de, claro, si mis padres eran obesos, ¿qué voy a hacer yo? Si mi madre era diabética, ¿cómo no voy a ser yo diabético? Si mi padre era un enclenque, ¿cómo voy a pretender yo tener tableta de chocolate? ¿No? Tenemos esas ideas ya para, bueno, pues al final para protegernos de esa culpa. Pero vamos a tener en cuenta que es totalmente absurdo hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. O sea, cambiemos el chip, esto no funciona. Lo de septiembre y enero no funciona. Las dietas hiperrestrictivas no funcionan. Las motivaciones así tan súbitas no funcionan. Esto no va de eso. Vamos a tener que cambiar un poquito más, que los motivos sean un poquito más profundos, porque si no, en cuanto arañemos un poquito la superficie, se nos va. Las excusas son cómodas, porque nos protegen, ¿no? La excusa es el mejor invento que ha creado el ser humano para protegerse. Monto una excusa de si ya no tengo culpa. ¿Os suena esto de no tengo tiempo? Bueno, que aquí estoy hablando con gente de gimnasios, que aquí estoy hablando con gente que sí, que si estáis aquí es porque sí, pero cuidado con esos que estáis en casa, ¿eh? Que no han sacado tiempo para venir a ver esto. ¿Tienes tiempo? Claro que tienes tiempo. ¿Sabéis cuánto representa al cabo del día una hora de gimnasio? Porcentualmente es un 4%. Un 4% es una hora de gimnasio en 24 horas. Es asumible, ¿no? Además, realmente no tenemos tiempo, es que deseamos gastarlo en otras cosas. Empezaré el lunes, esta es buenísima. Y puede cambiarse por, no, empezaré en septiembre, empezaré en enero. Empezaré cuando me lleguen las zapatillas geniales que me he comprado. Empezaré cuando tenga la bici de 30.000 euros, porque ahora con la que tengo el ejercicio no rinde. O es muy caro, ¿no? Esta también se escucha mucho. Hay gimnasios muy buenos que son muy caros. ¿Por qué? Porque huelen bien, porque tienen gente bien formada, porque tienen clases dinámicas, porque se actualizan, ¿verdad? Porque se preocupan porque sus clientes aprendan. No sé vuestras tarifas. Las excusas al final también nos van a proteger del éxito. Cuidado, que nos van a evitar culpa, pero resulta que mientras nos interfieren en esa culpa, también nos interfieren del éxito, porque todo esto, ¿os suena eso de la profecía autocumplida? El mito de Pigmalión, eso de decir tanto una cosa que al final te lo terminas creyendo, ¿no? Eso pasa mucho con los niños, ¿no? Que nos dicen, oye, no digas, no verbalices que tu hijo es malo en matemáticas porque va a ser malo en matemáticas, ¿no? Eso es Pigmalión, ¿no? Pues el decir no tengo tiempo al final termina ocurriendo, ¿no?
El decir empezaré el lunes, pues es que al final esas verbalizaciones terminan calando. ¿Cuál es la excusa elegante que os contáis cada uno de vosotros? Os dejo 5 segundos. ¿Qué excusas os ponéis vosotros para no vincularos más a hábitos de vida saludable? Bueno, yo por cuestión social. A veces he dicho, una semana de un año y otra me dejo llevar. No funciona. El entorno, ¿verdad? Sí. ¿Crees que es una realidad o es una excusa? Es una realidad. Vivimos en un país que tiene una especie de culto al vino y a la cerveza que es difícil de ignorar, a no ser que te muevas en círculos muy especiales. O sea, que has visto el problema y automáticamente has identificado la solución. Mudarme de país. No. Cambiar tu entorno social si te está perjudicando. No me perjudica. Dicen que somos la media de las 10 personas con las que nos juntamos, ¿no? Por tanto, cambiar parece que es posible. Mudarse de país, quizás no haga falta ser tan drástico, pero yo conozco mucha gente empadronada en Madrid y con nacionalidad española que es abstemia y vegana y les va muy bien. O sea que es una realidad. No nos conocemos, pero a mí me suena más a excusa. Me suena más a eso que te está bloqueando y te está justificando para disfrutar de tu situación social de una forma que no beneficia tu salud. ¿Y si esas quedadas con los amigos las hiciéramos para jugar al pádel, para salir a correr, para salir por la montaña, o en vez de la cerveza también se puede pedir café y creo que hay cerveza sin alcohol incluso? Quiero decir, la realidad de cada uno es la de cada uno. Y aquí tampoco es mi intención ponerme discrecionalmente a atacar a ninguna de las excusas, pero quiero que pensemos que la realidad no existe, que es nuestra realidad. Es como nosotros lo vemos, lo interpretamos y nos lo creemos. Ese es nuestro Pigmalión. En el fondo de tu mente hay una decisión que sabes que va a cambiar tu vida, que va a cambiar cómo te sientes y cómo es tu cuerpo. Y la has pensado 1000 veces, la sabes perfectamente, la tienes justificada, lo que pasa es que la has ido dejando, ¿no? No es el momento, no es el momento, ahora mi vida social es así, porque ahora hace frío, ¿no? Ahora viene el invierno, la gente que no está apuntada a los gimnasios es como los osos, pasa el invierno aletargados, ¿no? En una especie de hibernación. Y en verano hace calor, y en otoño llueve. Cada día que pasas sin tomarla es un día que estás más lejos, al final, de ser esa persona. ¿Qué decisión sabéis vosotros que tenéis que tomar pero que estáis posponiendo? Llevas posponiendo, no sé, un año, por ejemplo. Pequeño crossfitero. Perdóname, Dios, que te interrumpa. Muchas veces, pensando en lo que ha dicho Javi, ¿no? Esa decisión que pospongo, que no me ayuda a ser tan saludable o tener ese ámbito tan verde, ¿no? Sí. Tan enriquecedor a nivel de salud, no soy capaz o no estoy dispuesto, mejor dicho, a sacrificar ciertas cosas. Y cuando no estoy dispuesto a sacrificar eso que me hace a mí anclarme en cierta postura, no voy a ser capaz nunca de cambiar. Si no soy capaz de sacrificar eso que me puede estar lastrando. Vale, no estoy de acuerdo contigo porque la realidad es que no es 0 o 10, no es blanco o negro. La copita de vino puede caer, la cervecita con los amigos perfectamente. Los miércoles de Telepizza, que creo que hay oferta, pueden caer. ¿Eso quiere decir que ya automáticamente nos estamos boicoteando? No. O sea, 0 es el caos total, 10 es la perfección. A mí me cae fatal esas personas que entrenan todos los días, que son veganos, abstemios y que hacen el saludo al sol 8 veces al día, ¿no? Eso no es vida.
Eso tampoco. Pero fijaos, 1 es mucho más que 0. 9 es la leche. Pero es que de verdad que 1 reduce la probabilidad o el riesgo de padecer muchas enfermedades. 1 te acerca a tu porcentaje de grasa corporal deseado. 1 está más cerca de tener vitalidad que 0. Por tanto, no es necesario el todo o nada, que es que somos así de polares en esta sociedad, ¿no? Sí, no, por supuesto. De hecho, un poco vamos a la filosofía, ¿no? De lo que nos conocéis. Al final todo es sumar un 1%, ¿no? Dice Javier Butragueño, estáis siempre en el 1%. Pero es eso lo que a lo mejor no estoy dispuesto ni a cambiar ese 1%. Y eso Vale. lo vemos mucho aquí. Claro. Hay gente sin remedio, claro, no pasa nada, pero seamos conscientes o que esa persona que no va a sacrificar ni ese 1%, que proviene del libro de Hábitos Atómicos de James Clear, tiene que asumir las consecuencias. Esto, cuando uno invierte un dinerito, le dicen, ¿quieres rentabilidad o riesgo? ¿No? ¿Estás dispuesto a tolerar algo de riesgo? No. Entonces, lo de la libertad financiera, olvídate de ella. Lo de jubilarte jovencito, vete olvidando. Lo de morirte con 95 años, vete olvidando si no quieres sacrificar eso. O sea, al final es una consecuencia directa de las decisiones que tomamos. Bueno. Del 1 al 10, ¿cuál es tu compromiso real? ¿No? Justo lo que estábamos hablando. Estamos en un contexto en el que no hay ceros y unos. Aquí no estaríais aquí, estaríais en el bar ese que he visto que tiene unas tapas estupendas. Lo intentaré cuando tenga tiempo, es el 3. Bueno, está bastante sesgado este auditorio, ¿no? Es importante, pero no es urgente. El nivel 7, estoy dispuesto a hacer cambios. Y el nivel 10, haré lo que sea necesario. Fijaos, aquí llegamos cuando vienen los sustos. Aquí llegamos en lo que en medicina se llama prevención secundaria. Es decir, tengo una angina de pecho, por suerte no me ha provocado grandes daños y el cardiólogo me da una chapa sobre cómo tengo que cuidarme a partir de ahora. Hemos visto la muerte cerca, hemos visto las orejas al lobo. Haré lo que sea necesario. ¿Cuál es el reto? Llegar aquí sin haber sufrido ese evento. Llegar aquí porque realmente sabemos que estando aquí vamos a prevenir ese evento. Pero es lo difícil de la prevención primaria, que se llama, lo de hacer un hábito para que nunca ocurra esa enfermedad. Resulta que como nunca voy a padecer Alzheimer, es muy difícil culpar de ese beneficio al ejercicio, o a que todos los días me como un kiwi, o a que toda mi vida me he comido 7 huevos al día, ¿no? Y ahí es donde vienen todas esas extrapolaciones y esos titulares tan contaminados sobre salud y longevidad. Pero la prevención primaria existe. Los estudios epidemiológicos nos ayudan a determinar qué hábitos saludables han determinado la mortalidad de las personas. Y los niveles de actividad física son uno de ellos. La obesidad es otro de ellos. Por supuesto, los hábitos tabáquicos y alcohólicos también. La diferencia entre querer y conseguir está aquí, en el número que nosotros cojamos. Estoy interesado, me interesa, me gustaría quitarme esta barriguilla, me gustaría verme bien en el espejo. Es importante. Resulta que ya, además, es que tengo un sobrepeso. Yo sé que es importante, pero es que no es el momento, porque además, pensemos que empiezan a venir las cenas de Navidad. No voy a faltar las cenas de Navidad. Y luego la Nochevieja y la Nochebuena y la noche intermedia y el roscón y los mazapanes, es todo maravilloso. Por tanto, yo sé que es importante, pero no, de momento no, ya veremos en enero. ¿Estoy dispuesto a hacer cambios? Me lo creo. Lo importante es cuánto tiempo me lo vaya a creer, ¿no? ¿Estás realmente preparado para un 10? Hay muy poca gente que está preparado para un 10. Un 10 no es un 10 de compromiso. Un 10 es un 10 de compromiso, no es un 10 de hacerlo todo perfecto. Bueno, ¿quién soy yo? Que os he soltado esta chapa así como introductoria para que os remováis vosotros.
Y os cuento por qué os estoy contando esta chapa, que además se sale totalmente del tipo de discurso que yo suelo dar. Aquí tengo una alumna de la universidad, la cual ha sufrido en sus carnes fisiología del ejercicio y otras asignaturas así un poco más densas. Este no es el tipo de speech que suelo dar, mi speech es mucho más técnico. Yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster y doctorado en Fisiología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Actualmente soy profesor y director de un grupo de investigación en la Autónoma. También soy vicedecano desde hace un mes. Y últimamente pues me ha dado por escribir un libro que se publicó hace poco y que luego os enseñaré un poquito. El libro es justo de lo que os estoy hablando ahora. El libro es de todo eso tan denso, toda esa bioquímica que yo llevo impartiendo en docencia e investigando durante los últimos 15 años. He hecho un trabajo de masticarlo, depurarlo, traducirlo bien y hacerlo divulgativo para que pueda llegar a personas que son expertas en otras cosas, pero no en esto. Cada uno es experto en su labor o en las cosas que hace, pero resulta que todos tenemos un cuerpo y que la mayor parte de las personas no sabemos cómo funciona. El objetivo precisamente del libro Inteligencia Metabólica es primero remover un poquito para ver cuál es el grado de compromiso, después explicar toda esa fisiología, todo ese comportamiento metabólico, pero en unas palabras pues que el abogado pueda entender, que el obrero pueda entender, que pueda entender el ama de casa o la ama de casa, que pueda entender, no lo sé, el juez, el economista, el reponedor, el cajero, el de la gasolina, quien sea, ¿no? Porque al final todos ellos tienen derecho a aprender cómo funciona su cuerpo, que es que no nos lo enseñan ni en el cole, ni en el instituto, y dependiendo de la carrera. Eso es curioso, eso hay que pegarle una vuelta. ¿Cuáles son para mí los pilares de la matriz metabólica? O sea, para mí, el metabolismo tiene 4 factores, 4 pilares sobre los que se asienta, que son los 4 modificables. Eso quiere decir que yo puedo hacer cosas sobre estos 4 y así mejorar mi metabolismo. Lo tengo clarísimo. Ejercicio físico, NEAT, ahora os explico qué es, alimentación y descanso. Yo de arquitectura sé poco, pero igual no es cierto lo que digo, pero me vais a creer. Si quito cualquiera de estos, el templo se cae. Se cae. Entre ellos generan sinergia, o sea, la fuerza que generan entre ellos no es 1 más 1 más 1 más 1, es mucho más. Descuidar uno debilita totalmente y dominar los 4 transforma el metabolismo de manera radical. Vamos a ver cada uno de estos 4 pilares, porque hay otros, pero yo no los puedo modificar. O sea, otro pilar sería la genética, otro la edad, otro el sexo. Pero yo no puedo cambiar ni mi edad, ni mi genética, ni mi sexo para mejorar mi metabolismo. Centrémonos, ¿no?, con esa mentalidad estoica en lo que podemos controlar. No dejemos de preocuparnos en que resulta que he heredado el polimorfismo que me hace aumentar la masa grasa. ¿Qué es el ejercicio? Lo que hacéis aquí. Esto es ejercicio, esto es entrenamiento. Y es tan de perogrullo que me voy a detener poquito en ello. Sabemos que los beneficios óptimos se obtienen con eso que ahora se ha puesto de moda, que es el deportista híbrido, ¿no? Ese entrenamiento concurrente, eso que hace que unos días hagamos fuerza, otros días hagamos cardiovascular, o el mismo día bien organizado dentro de la sesión, que además podamos meter cuestiones de movilidad que mejoren nuestra funcionalidad. O sea, al final eso es entrenamiento. Cada vez nos estamos alejando más de la perspectiva que antes se llevaba del que el que hacía pesas se quedaba con las pesas, ¿no? El que hacía pesas, los gimnasios más clásicos, es que este es muy moderno, los gimnasios más clásicos pues todavía tienen su zona de pesas con tíos que gritan, sobre todo hombres que gritan, que hay unos niveles de testosterona ahí en el ambiente importantes, y luego la zona de carrera, la zona donde ya es más unisex,
normalmente, ¿eh? Y entonces ya los de cardiovascular no cruzan a los de fuerza y los de fuerza no cruzan a los de cardiovascular. No vaya a ser que me peguen algo, ¿no? Hoy ya tenemos en cuenta que eso no llega muy lejos, ¿no? Sabemos que la fuerza nos mejora la funcionalidad, que el cardiovascular nos va a hacer vivir más años, nos mejora muchos parámetros de salud, y una de las cosas que se lleva sabiendo mucho tiempo, pero igual los periodistas no le han dado importancia hasta ahora, por eso está tan en boga, es que resulta que haciendo entrenamiento de fuerza yo también puedo adelgazar. Antes se pensaba que no, que para adelgazar había que salir a correr o andar kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Ahora tenemos una sección de mitos ahí que ahondaremos sobre esto. El ejercicio no es un castigo por lo que comiste. Cuidado, cambiemos ese chip. Eso está universalizado. Mañana voy al gimnasio porque esta noche me he metido un kebab y como no compense esto no va a buen sitio. No, resulta que si vinculamos eso, tampoco vamos a llegar muy lejos con la adherencia al entrenamiento. El ejercicio no es un castigo, ¿eh? Es una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer y además una celebración de cómo te hace sentir después cuando haces ejercicio, ¿verdad? ¿Qué sensaciones tenéis después? No inmediatamente después, sino ya cuando estáis saliendo por la puerta. Más energía, parece paradójico. O sea, me he fatigado, me he destrozado, me he quedado completamente exhausto y ahora tengo más energía. Tengo menos dolor, también tiene un efecto analgésico, además del endorfínico. Los problemas los vemos de otra forma, ¿verdad? Esto hasta ahora lo hemos visto, o se defendía, o se justificaba, porque venimos y nos despejamos, ¿no? Y es por lo que incluso en los colegios y en los institutos se piensa que la educación física para lo que sirve es para que los niños se despejen, ¿no? Entre mate y lengua, que el niño le dé el aire, que eso es, que haga catarsis. Pues es el único momento en el que le enseñan a cuidar su cuerpo. Y resulta que pensamos que no, que es para hacer catarsis, es para desfogar. Sabemos que el efecto que tiene la actividad muscular sobre el cerebro va muchísimo más allá de lo bueno que es socializar y lo bueno que es desconectar un ratito. En 2014 mi tesis doctoral fue precisamente sobre las moléculas que se estimulan desde el músculo y llegan al cerebro y no solo te hacen sentir mejor, sino que ayudan a que las neuronas de tu hipocampo proliferen. Eso reduce la ansiedad, la depresión y a largo plazo incluso algunos tipos de demencia como el Alzheimer. Cada sesión es una inversión. ¿Qué es el NEAT? ¿Habéis oído hablar de él? Bien, bien. ¿Sabéis qué pasa? Que es que en español las siglas son nefastas y por eso nos ponemos así de modernos. Y las siglas son en inglés. Es el Non-Exercise Activity Thermogenesis. ¿Qué viene a ser? Toda la actividad termogénica que no se hace aquí. Si habéis venido andando, si cuando lleguéis a casa en vez del ascensor subís las escaleras, si cuando os encontréis con vuestros hijos, en vez de jugar a un juego de mesa, jugáis a hacer el bruto con ellos o a jugar con la pelota, es sacar al perro, es mientras tenemos una reunión poder dar un paseo. Todo eso es una actividad termogénica que nosotros no valoramos. Nos parece que nuestra vida, nuestra composición corporal no puede cambiar porque yo elija la escalera por el ascensor. Pues sí. Resulta que en esta actividad termogénica, es decir, que genera calor, que genera gasto calórico, se nos va el 90% de todas las kilocalorías que perdemos en torno a la actividad en general. Y de todo nuestro gasto energético total, que de media podemos estar entre 2.000 y 2.500, una persona sana, normoactiva, entre un 50 y un 70% son todas esas decisiones. Son decisiones que a veces no tomamos porque vamos con la inercia. Uno no piensa cuando llega al portal si va por la escalera o por el ascensor, ya lo tiene automatizado, ¿verdad? Uno no piensa si va a hacer un desplazamiento andando o en bicicleta, porque todos los días ha cogido el coche.
o siempre se baja en la misma parada del autobús, en vez de bajarse 3 antes para dar un pequeño paseo. Todas esas actividades son actividades que cada uno integra como sea su vida. La gente que tenga un séptimo sin ascensor, y esto el NEET se lo sabe perfectamente, si a un obrero de la construcción le hablo sobre NEET, se va a reír en mi cara. ¿Cómo que NEET? ¿Cómo que después de estar 8 o 10 horas haciendo actividad hipertermogénica en mi trabajo, ahora me vas a decir que tengo que sacar al perro para potenciar mi gasto calórico? No, cada uno tiene la suya. Esto es una situación de, siempre digo, ponerse las gafas NEET. Cuando uno se pone las gafas NEET, ya ve la realidad de otra forma. Ya ve, pues ahora de camino a casa, a lo mejor tenemos el coche ahí, pero damos una vuelta. El ascensor es uno de los peores inventos que se han generado. Eso es super NEET. Bueno, ya, con los carritos. Eso es CrossFit, ya no es NEET. Total. Entre 0 y 1, entre 0 y 10 hay muchos niveles, cada uno coge el que puede. Si es un sexto, pues no pasa nada, me bajo en una parada intermedia, ¿no? Eso solo lo consigues si te pones las gafas NEET. Si no, tu cerebro se bloquea y dices, si vivo en un sexto, uso el ascensor. No, cuidado, vamos a ir poco a poco. La primera semana me bajo en el quinto. La segunda semana me bajo en el cuarto. La tercera semana me bajo en el tercero. Funciona, de verdad. Se llama adaptación fisiológica. No es una cuestión de decir cada vez tengo más ganas. No, es una cuestión de que nuestro metabolismo se está adaptando para esa situación. Cada vez podemos dar un poquito más. Es el principio fisiológico por el que los deportistas cada vez corren más deprisa o cada vez corren más distancia. Les sometemos a un daño controlado que les perturba, generan una adaptación para volver a soportarlo otra vez. Es el principio del entrenamiento. Bien, el tercer pilar, por supuesto, como no puede ser de otra forma, es la alimentación. La alimentación no es estar a dieta, en absoluto. La nutrición consciente no es pasar hambre, no es hacerse vegano, no es hacerse de la secta de la dieta que está de moda según las revistas del corazón. Eso no es la alimentación consciente. La alimentación consciente es ¿por qué voy a comer lo que estoy comiendo? ¿Es lo que realmente necesito? ¿Estoy cubriendo las necesidades proteicas en base a mi objetivo? Todo el mundo sabe que tiene que comer aproximadamente entre 1 y 2 gramos por kilo de peso y día de proteína. A lo mejor lo sabemos, en teoría. ¿Alguien tiene en cuenta eso cuando se pone a cocinar? Sí, fantástico. Pero no mucha gente. Sí, alimentación, pues tu pilar ese es sólido, fantástico. Lo mismo con los carbohidratos. ¿Qué ocurre? Que nuestra fisiología, nuestro metabolismo está diseñado para soportar épocas de hambruna, que es de donde venimos, ¿no? Antropológicamente hacíamos grandes desplazamientos, éramos más nómadas. En invierno se podía cosechar nada porque éramos nómadas, se podía cazar menos, entonces había épocas de hambruna. Y eso de engordar, acumular masa grasa, era una ventaja evolutiva, porque entonces podíamos estar sin comer más tiempo, podíamos seguir desplazándonos y no moríamos de hambrunas. Ahora que tenemos asegurado el alimento, eso nos estorba. Esa ventaja evolutiva que antes nos servía para sobrevivir, ahora es un estorbo. ¿Por qué? Pues porque ahora nos excedemos en demasía y eso nos provoca enfermedades. Ya en invierno podemos comprar fresas y naranjas, nos da igual. Ya no hay fruta de temporada o no de temporada. Tenemos abastecimiento absolutamente siempre. Por tanto, constantemente nos alimentamos de manera hipercalórica. Y resulta que nuestro metabolismo ha aprendido a almacenar grasas, nada más. La proteína se la pone al músculo. El carbohidrato lo almacenamos muy poquito en los músculos y un poquito en el hígado
para poder hacer ejercicios de alta intensidad. Pero lo que se nos da de maravilla es almacenar grasa, porque tiene una densidad energética muy alta, porque es lo que nos permitía hace muchos años hacer esos desplazamientos tan largos, ¿no? Hoy en día, esa ingesta excesiva de carbohidratos o de proteínas también se va a transformar en grasa. Tenemos unos sistemas fisiológicos que hacen que no solo almacenemos grasa cuando ingerimos grasa, sino que almacenamos grasa cuando nos pasamos con los carbohidratos. Y almacenamos grasa también cuando nos pasamos con las proteínas. Más proteína no te hace hipertrofiar más, te hace tener una sobrecarga renal y hepática y a su vez te hace acumular más grasa. Por tanto, no más es mejor en ningún sentido. Grasas saludables, micronutrientes. No me voy a detener tampoco mucho en esto, pero tenemos que tener siempre en cuenta el cuánto, el qué, el cómo y el cuándo. Es decir, qué estoy comiendo, cómo lo estoy preparando, cuánto, cuál es la ración y cuándo. Y el cuándo es el que se nos pierde muchas veces. El cuándo es la comida principal, debería ser la inmediatamente después al entrenamiento, por ejemplo. Y si no entrenamos, pues oye, puede ser bastante útil la idea esa de desayunar fuerte, comer intermedio y cenar poco. Pero lo que pasa siempre con las cosas que sirven para todos es que no suelen servir para nadie, ¿no? Por tanto, el cuándo es importante, porque yo entreno por la mañana o entreno por la tarde, mi planteamiento de dieta no puede ser el mismo. Perdón, entonces, 2 o 3 horas después de entrenar, ¿no? Depende, ¿cuál es tu objetivo? Porque acabo de hacer aquí una horita, que estoy pensando, se me ha olvidado tomar proteína justo después de entrenar. ¿Cuánto más tiempo? Vale. ¿Tomas las proteínas solas? Normalmente me hago un batido. ¿Con carbohidratos? Sí, en la cena, sí, pero sí. Vale. La ventana anabólica, que conocemos como ese momento en el cual tenemos un perfil anabólico a nivel muscular, en el que vamos a regenerar todas las miofibras que hemos roto en el entrenamiento, antes se pensaba que era muy cortito. Y entonces no podíamos salir del vestuario sin habernos tomado el batido, pues si no perdía efecto. Era como el zumo de naranja, ¿no? Que se les van las vitaminas. Ahora sabemos que la ventana anabólica para el músculo no existe. Es decir, se empezó a decir que podía servir 24 horas, 48 horas, y ahora sabemos que el músculo es perfectamente susceptible de incorporar nuevos aminoácidos siempre que se haya dado el estímulo adecuado. ¿Por qué se suele tomar inmediatamente después? Porque los aminoácidos entran mejor al músculo si los acompañamos de un hidrato de carbono con alto índice glucémico. Me estáis provocando, no venía a soltar la chapa fisiológica, pero vamos a por ello. O sea, yo voy bajo demanda. Venía como inspiracional y al final voy a dar clase de fisiología. Os vais a enterar. Veréis. Cuando yo ingiero después del entrenamiento el carbohidrato, estoy aprovechando la cinética de una enzima que se llama glucógeno sintasa, que es la que se encarga de almacenar glucógeno dentro del músculo. Esta enzima se activa de manera más o menos inmediata después del ejercicio, más bien entre los 20 minutos y las 3 horas después de haber terminado el ejercicio. Si yo tomo los hidratos de carbono después de esas 3 horas, no es que ya no acumule glucógeno, es que soy mucho menos eficiente porque la actividad de la glucógeno sintasa, esa enzima que se encarga de unir glucosas y almacenarlas en el músculo, ha bajado mucho. Entonces, ¿por qué yo ingiero esa combinación de proteína y carbohidrato entre la media hora y las 3 horas después del entrenamiento? Porque estoy aprovechando para regenerar, reponer ese glucógeno que he perdido y a su vez aprovechar el efecto que va a producir la insulina estimulada por ese carbohidrato de índice glucémico alto para permitir que los aminoácidos que estoy ingiriendo concurrentemente también pasen dentro de la célula muscular. Porque la insulina no solo mete glucosa dentro de la célula, lo que hace es permeabilizar la membrana celular para que pase lo que haya. Si en ese batido tengo ese índice glucémico alto, batido lo que sea, puede ser un plátano maduro. O sea que no pensemos solo en ayudas o en suplementos. Yo lo que estoy haciendo es optimizar el perfil insulinotrópico
para regenerar el glucógeno de una manera más eficiente y aumentar la permeabilidad de la fibra muscular para que se metan esos aminoácidos. Pero es que el efecto es triple, porque resulta que la insulina es anabólica per se. De hecho, en los años 90 los culturistas se pinchaban con insulina, ¿no? Había tantos desmayos en las competiciones de culturismo, ¿no? No se pinchaba insulina porque es anabólico. ¿Conocéis el complejo emetor? El complejo emetor es en el que la célula, muscular fundamentalmente, pero la cancerígena también se le da muy bien, se encarga de unir aminoácidos a toda prisa para generar proteínas. Lo que hace es activar la modulación de los ribosomas. Es decir, nos aumenta la cantidad de proteínas que estamos construyendo. Por tanto, estamos haciendo que entre más glucógeno en el momento en el que el glucógeno es capaz de formarse. Estamos consiguiendo que aumente la porosidad de la fibra muscular para meter aminoácidos. O sea que ya tengo el ingrediente. Y además estoy activando ese complejo tan raro que os he dicho, que me va a ayudar a colocar muy bien esos aminoácidos para generar nueva proteína. De ahí la inmediatez. Si en tu suplemento post-entreno solo hay proteína, no tienes ninguna prisa. De hecho, perfectamente puedes esperar a cenar y que en vez de un batido pueda ser pollo, ternera o cualquier otro tipo de alimento proteico. Pero si lo combinamos con ese hidrato de carbono, pues nos va a ayudar a almacenarlo mucho mejor. Un placer. Y el descanso. Este es el gran olvidado. Parece que descansar es un lujo, parece que descansar es para vagos. Pero fijaos, esto de descansar es cuando nuestro cuerpo puede hacer todo eso. Todo eso que estamos diciendo de construir, de regenerar, todo eso no ocurre en el gimnasio. En el gimnasio nos estamos haciendo daño. No nos olvidemos, vamos al gimnasio a que nuestras macromoléculas sufran. Después de que sufran, le doy una serie de ingredientes y cuando me pongo a descansar, esos ingredientes y la magia de mi metabolismo construyen todo para que por la mañana yo ya esté en perfectas condiciones. Ese es el descanso. Si no descansamos, pues no conseguimos adaptaciones. Si no descansamos adecuadamente, los alimentos que ingerimos también pueden dejar de almacenarse de manera óptima y podemos tener más tendencia por el perfil hormonal que se asocia con la falta de descanso, los niveles de cortisol y más, la grelina y la leptina que controlan la saciedad. Al final lo que conseguimos con ello es que almacenemos grasa donde no queremos, en vez de utilizar esa energía para reponer los sustratos que hayamos destruido mientras hemos hecho el ejercicio. ¿Sí? Por tanto, el descanso es que es otro pilar. O sea, puede ser, el otro día tuve una entrevista con José López Chicharro, me decía, si tuviera que quitar algún pilar, quitaría cualquiera menos el descanso. Fijaos. José López Chicharro es una eminencia a nivel nacional e internacional en fisiología del ejercicio. Es uno de los mayores expertos en entrenamiento y nutrición deportiva. Y lo último que quitaría sería el descanso. Luego ellos le echas un vistazo a la biblioteca que tenemos allí, en el otro local, y verás por ahí alguno de Chicharro. Ah, sí. Pues ha montado un podcast muy chulo, ¿eh? Vale, yo aquí tengo mitos, pero prefiero que me preguntéis vosotros. ¿Cuántas cosas en Instagram y en TikTok? Eso, vamos a por ellos. ¿Eh? El de no comer grasas, fantástico, ese es buenísimo. ¿Cuál es la consecuencia de no comer grasas? A nivel de energía, lo que conseguimos con las grasas es tener una energía mucho más estable que con los hidratos de carbono, que normalmente son algo más súbitos, ¿no? Pero es que tenemos una cantidad de hormonas, sobre todo esteroideas, que son fundamentales para la regulación pues desde los ciclos sexuales
a los ciclos circadianos, a cualquier tipo de regulación fisiológica. Por tanto, de hecho es uno de los principales problemas. Cuando uno elimina la grasa completamente, sobre todo las mujeres, una de las consecuencias finales puede ser la amenorrea, ¿no? Porque dejan de producir estrógenos y la menstruación cesa, con las consecuencias para la salud que eso tiene. Por tanto, a nivel hormonal. Pero resulta que es que las grasas, sobre todo las grasas saludables, además tienen un impacto muy importante a nivel antiinflamatorio. Las grasas de tipo omega 3 fundamentalmente nos ayudan a generar ese perfil antiinflamatorio que a nivel cardiovascular y cerebral se asocia con una reducción de muchos eventos cardiometabólicos e incluso con algunos tipos de demencia. Por tanto, lo de eliminar las grasas, lo de eliminar cualquier macronutriente, diría yo, ¿no? Al final la clave de esto es intentar salir de cualquier tipo de religión que nos hace odiar algo y potenciar mucho otra cosa. Cuando eso ocurra en cualquier ámbito de la vida, yo por lo menos intento alejarme. También hay dietas que suprimen completamente los hidratos de carbono, ¿verdad? ¿Qué pensáis de ellas? Pero si es que, vamos a ver, nuestro organismo necesita los hidratos de carbono para hacer actividades de una intensidad que no es exagerada, que no estoy hablando de hacer sprints. Dependiendo de la condición física de la persona, en cuanto yo me levanto de la silla y pego un paseíto un poquito más subido de tono, mi cuerpo lo que necesita son hidratos de carbono. Sin hidratos de carbono no hay energía, no hay vitalidad para hacer actividades de alta intensidad. ¿De dónde podríamos sacarlos si nos empeñamos? Porque hay gente que dice, no, yo no ingiero hidratos de carbono, pero yo entreno. ¿De dónde viene esa energía? De las grasas. Pero las grasas no nos dan suficiente cantidad de energía para esa demanda que nos está produciendo esa intensidad alta. Y entonces ahí vienen los cuerpos cetónicos. Y ahí es donde vienen las consecuencias hepáticas tan poco deseables. Por tanto, al final, bueno, quitar proteínas, yo creo que a nadie se le ocurre quitar proteínas, ¿no? Pero al final, quitar ninguno de los macronutrientes es buena idea, por supuesto. Venga, más me ha gustado esa. Si no, tengo preparadas, ¿eh? Hay muchos, sí, solo hay que abrir Instagram. Yo hablo mucho con Víctor de la creatina. Ah. Está tan probada, tan beneficiosa, como dices, también. Sí, depende de cuál sea el objetivo de la persona. Odio responder siempre con un depende, pero... En este caso, a nosotros nos interesan mucho los efectos sobre el cerebro, que dicen que estamos hablando de la cantidad de creatina que tienes que tomar para que no solamente haga un efecto en el músculo, sino que además permee que llaman de cantidad de gramos al día, que me parece muy elevado. Vale. En principio, excederse en creatina no tiene mayor consecuencia. Los efectos de la creatina a nivel muscular son estupendos, siempre y cuando las demandas energéticas que nosotros tengamos o la intensidad del ejercicio a la que solamos trabajar se necesite. Es decir, para saber si la creatina nos va a venir bien o no, nos puede beneficiar o no a nivel metabólico y muscular, tenemos que saber cómo funciona la creatina. La creatina no aumenta la masa muscular, la creatina nos hace rendir más intenso o acortar los periodos de descanso. La creatina lo que nos da es energía a corto plazo para que podamos desempeñar esa actividad con más intensidad. Aquí es donde viene el replanteamiento. Si yo no hago ese ejercicio de alta intensidad, ahí tengo la creatina danzando por mi músculo tan contenta. De vacaciones. Entonces, ¿qué le va a pasar a la creatina? Que se va a acumular en el músculo. Además, se acumula muy hidratada, por lo que cuando hacemos una fase de carga, enseguida esto se nos aprieta, ¿no? Y es estupendo, que nos da volumen, pero es un volumen ficticio, es un volumen que se asocia con la acumulación de agua que lleva la creatina al almacenarse. Gran parte de esa creatina ya se almacena en forma de fosfocreatina, preparada para la contracción muscular de alta intensidad. El problema es si se la estamos dando.
Por tanto, la creatina no hace nada si no tenemos un entrenamiento bien optimizado. Eso en relación al músculo. Quiero decir, es que hay otras sustancias que sí, aunque yo no entrene, mi músculo puede crecer si tomo dependiendo de qué sustancias. Pero la creatina no es de esas. La creatina nos ayuda a esforzarnos más. Por eso a veces la creatina incluso se puede asociar con lesiones, porque a veces nos hace entrenar o nos permite entrenar a una intensidad a la que nuestras articulaciones o tejidos blandos no están acostumbrados. Si mi músculo, imaginaos, le metemos un motor a un Opel Corsa, un motor de un Ferrari a un Opel Corsa, no es tan exagerado, pero al final el chasis, ligamentos, tendones, articulaciones no están preparados y el músculo está diciendo vamos, 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 que tengo aquí creatina para levantar lo que quieras, ¿no? Y a nivel cognitivo, cada vez se ha estudiado más que al parecer, y digo al parecer porque se han hecho muchos estudios de cohortes, de casos controles y estudios epidemiológicos, pero todavía no hay ensayos controlados aleatorizados en los que se haya dado creatina a un grupo de población bien seleccionado, aleatorizado y con suficiente tamaño muestral, se le haya hecho, y al otro placebo, se les haya hecho un seguimiento y se haya visto si unos sufren más demencia o no. Eso todavía no existe. Lo que pasa es que los titulares son estupendos y esa parte se las ahorran, ¿no? Y entonces parece que la creatina permeabiliza, parece que la creatina puede tener un efecto. Ya como se haga un estudio con ratones, ya todos somos ratones y a todos nos funciona igual. Pero todavía no tenemos ese nivel de evidencia. Ahora, ¿qué pasa si la tomamos por eso? Pues en principio no demasiado. La creatina que nos sobre, pues podemos tener cierta sobrecarga renal que no tiene ningún tipo de importancia, y cuando nosotros tomamos creatina exógena lo que dejamos es de producir la endógena. Más o menos nuestro organismo necesita unos 4 gramos de creatina al día. Producimos unos 2 gramos de manera endógena y otros 2 gramos provienen pues, de carnes y pescados fundamentalmente. Cuando yo me suplemento con una supradosis de creatina, lo que hago es dejar de producir la endógena. El organismo hace eso siempre. Se reduce a la baja si yo le estoy metiendo algo exógeno. Si yo me pincho testosterona, mis gónadas dejan de producir testosterona, ¿no? Al final es una regulación, es un ahorro energético. Si me lo están dando de fuera, ¿para qué lo voy a producir yo? Entonces, si nos tomamos mucha creatina, dejaremos de producir la endógena. ¿Y sobre los ayunos? Vale. Los ayunos, el problema de los ayunos es que se han intentado universalizar como que pueden ser buenos para todo el mundo. Y aquí hay 2 matices. El primer matiz es dependiendo de cuál sea tu objetivo del ayuno. Es decir, no parece que sea muy beneficioso realizar un entrenamiento después de un ayuno, dado que normalmente el ayuno nocturno, simplemente entre la cena y el desayuno, se va a cargar los depósitos de glucógeno hepático y los de muscular un poquito. Si entrenamos fuerte, llegará un momento por la mañana en el que terminaremos entrenando sin hidrato de carbono. Y ahí es donde viene la idea de, pues como no tengo hidrato de carbono, tiraré más de grasa y entonces adelgazaré más, ¿no? Eso no está demostrado. De hecho, hay un estudio muy bonito hecho en mujeres en el cual se ha visto cómo mujeres que ayunan y mujeres que no ayunan y que ambas siguen una dieta hipocalórica tienen el mismo porcentaje de oxidación de grasas durante el ejercicio y por tanto los mismos niveles de adelgazamiento al final. Por tanto, es mucho más importante el déficit calórico que generemos que las ventanas sin ingesta que produzcamos. El concepto de déficit calórico es simplemente ingerir menos de lo que estamos gastando. Yo gasto 2.500 kilocalorías, si ingiero solo 2.000, hay 500 que he perdido. Esas 500 que he perdido, pues es la estrategia más directa para producir un adelgazamiento, una pérdida de masa grasa, ¿no?
Problema que cuando tú entrenas en ayunas no puedes entrenar a la misma intensidad, porque cuando te has quedado sin glucógeno tiras de grasas y las grasas nos dan energía de manera sostenida, pero muy poca, porque servía para eso. O sea, hemos heredado un metabolismo de cientos de miles de años y nuestra sociedad ha cambiado solo en 50 años. Nuestro metabolismo no le ha dado tiempo a cambiar. Y entonces lo que estamos haciendo es que estamos intentando utilizar grasas para un ejercicio que es de alta intensidad y eso no funciona. Entonces un deportista o alguien que pretende rendir o generar adaptaciones debidas a la alta intensidad no puede provenir de un ayuno porque va a entrenar a medio gas. Y un peligro del ayuno son los que cuando uno pasa hambre puedes tener más tendencia a generar después atracones. Es decir, que se ha visto que hay una tendencia generalizada a que las personas que hacen ayuno terminan teniendo una ingesta más hipercalórica que las personas que no hacen ayuno. Es decir, yo desayuno, almuerzo, como y ceno, y mi ingesta calórica a lo mejor es de 2000 kilocalorías, pero el hecho de desayunar a las 12 de la mañana, a lo mejor a las 12 de la mañana como más de lo que debería y ya arrastro esa sensación de hambre a lo largo del día que termino comiendo más de 2000 kilocalorías. Por tanto, al final, si se hace ayuno, tenemos que controlar muy bien lo que ocurre después. El ayuno es una buena estrategia para, dependiendo de qué beneficio queremos encontrar. Por ejemplo, el ayuno es muy bueno, por ejemplo, para potenciar la flexibilidad metabólica. Esto es algo que se lleva mucho en los deportes de resistencia, que es tratar de utilizar grasas, ¿no? de acostumbrar al organismo a utilizar grasas incluso a altas intensidades. Esto a un maratoniano le viene muy bien, porque todavía puede correr a gran velocidad utilizando grasas y por tanto no produciendo lactato. Pero en un entorno, digamos, saludable y equilibrado en el que lo que importe sea la composición corporal, el ayuno no aporta grandes beneficios. ¿Más preguntas? El problema es que las dietas hipocalóricas y que te decía era pues, todo esto recomendable, aparte de que comías más y te daba esa sensación de ansiedad, que comentabas y de atracones, te desregulaba como el termómetro, lo llamaban como el termostato del cuerpo. Que decían que si habías estado consumiendo, por ejemplo, en este nivel, al bajar de la dieta Sí. calórica, claro, estás bajando como tu termómetro. Entonces, claro, luego cuando querías otra vez volver a comer, claro, tu cuerpo estaba ahí como diciendo, a ver, tú me has dado 1000, ahora estás metiendo 1500 y el cuerpo no sabía regularse. Te entiendo perfectamente. Ese término se llama termogénesis adaptativa, que básicamente es que si yo acostumbro a mi organismo a una dieta muy hipocalórica, muy restrictiva, y la soporto, es decir, me adhiero a ella pese a lo incómoda que es, mi metabolismo va a tender a reducirse. Voy a enlentecer mi metabolismo basal. Esto es otro fenómeno adaptativo, ¿verdad? ¿A que esto es lo que hacen los osos en invierno? Se aletargan, su frecuencia cardíaca baja porque no ingieren alimentos y entonces su metabolismo basal se reduce tanto que les permite aguantar en ayunas durante semanas o meses. Pues no tan exagerado es lo que ocurre en nuestro organismo cuando le acostumbramos a esa dieta hipocalórica, que si nuestro metabolismo basal se reduce, no gasto tantas kilocalorías a lo largo del día. Y si no gasto tantas, estoy encontrando el efecto paradójicamente contrario, que es que me cuesta más adelgazar, porque mi metabolismo basal se ha reducido. ¿Qué es lo que necesitamos buscar? Un flujo energético positivo. Yo ingiero bastante cantidad de kilocalorías, pero también gasto bastante cantidad de kilocalorías. Si quiero adelgazar, que el gasto sea algo superior a la ingesta. Se dice entre 300, 500, 750 kilocalorías al día de déficit, dependiendo del porcentaje de grasa corporal de la persona. Pero lo importante no es reducir al máximo las kilocalorías porque va a jugar en nuestra contra.
nuestro metabolismo se va a ralentizar y nos va a costar más adelgazar. Esto también les pasa cuando una persona es muy obesa y rápidamente pierde peso. Una persona muy obesa normalmente tiende al sedentarismo y a una mala dieta. En cuanto se organizan 4 cositas, el efecto es exponencial. ¿Qué ocurre con esa persona? Que su metabolismo basal era tremendamente alto simplemente por su masa corporal. Una persona obesa tiene un metabolismo basal mucho mayor que una persona normopesa o delgada. Cuando esa persona pierde peso, cada vez le cuesta más perder peso porque ha perdido gran parte de ese metabolismo basal que le daba la propia obesidad. Además, el hecho de soportar nuestro propio peso del cuerpo es uno de los gestos más termogénicos que podemos tener. Cuando la persona baja de peso, el peso que soporta cada vez es menor. Es como si estuviéramos, en vez de poniéndonos cada vez más lastres, quitándonos lastres. Por tanto, nuestro metabolismo basal también se reduce y nos cuesta más generar ese déficit calórico. Esto de que el gesto de mantener el propio peso corporal sea uno de los gestos más termogénicos que podemos encontrarnos, sobre todo en el ámbito del NEAT, es lo que nos justifica que tengamos que poner a una persona, siempre que tenga adecuadas las articulaciones, a andar o a correr, y que nos olvidemos de las bicicletas. Las bicicletas estáticas han hecho mucho mal. Por miedo a hacerse daño en las rodillas o por no estar acostumbrado a algún tipo de actividad, la gente se sienta, se abre un libro y se pone a pedalear mientras lee un libro. Eso no es ejercicio. Y además ahí el que se está beneficiando es el sillín. Mientras que esa persona, que lo que lleva es su propio peso, es su mejor herramienta para entrenar. Ahora se están poniendo los chalecos de peso. Así que Se pone un chaleco de peso. Pues hay gente que las tiene de serie. Eso no lo habéis grabado. ¿Más cositas? Bueno, yo tenía aquí un mogollón, pero tampoco os quiero... Os iba a explicar un poco pues, el método que he diseñado para ponernos a tono, pero bueno. Si tenemos claro... me vais a permitir solo algunos, ¿vale? O sea, en el libro lo que he diseñado es una guía de 10 pasos, después de explicaros cómo funciona todo el metabolismo. Hay una guía, que es lo que la gente busca, libro de instrucciones. Resulta que venimos al mundo sin él, pero a veces tratamos de hacer mini libros de instrucciones. Una guía de 10 pasos para alcanzar tu meta metabólica, ¿no? Y lo voy a pasar súper rápido para que os hagáis una idea de cuál es el proceso. Lo primero, no echamos la culpa a la sociedad, ni echamos la culpa a la genética, ni echamos la culpa al país, ni echamos la culpa a nada, ¿no? Yo soy el que va a producir esas consecuencias. Una vez que lo tenemos, yo recomiendo siempre, siempre, siempre definir bien el objetivo. Eso de voy a ir al gimnasio, me voy a poner a dieta, me voy a cuidar más para encontrarme mejor o mejorar mi salud, no funciona. No funciona. Lo que realmente funciona es hacer los objetivos específicos, medibles, alcanzables, retadores y delimitados en el tiempo. Así sí, porque si no, si yo digo quiero adelgazar, es como decir quiero ser rico. ¿Cómo sé cuándo he llegado? Quiero encontrarme con más energía. Es imposible saber si he logrado mi objetivo. Quiero perder 5 kilos de masa grasa. Quiero perder 2 tallas de ropa. Quiero aumentar mi perímetro de bíceps o pectoral en tantos centímetros. Eso sí que es específico, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho. Además es medible. No son cosas ahí a ver cómo me encuentro ese día y lo mido. ¿Es alcanzable? Sí, en principio no nos vamos a poner objetivos alocados, pero tienen que ser retadores. Este es el equilibrio importante, porque si no es retador, yo si solo tengo que perder medio kilo, a mí no me busquéis en el gimnasio. Yo para medio kilo ya veré cómo lo hago, pero eso no compromete. Seamos ambiciosos. Y el más importante, delimitado en el tiempo.
Cuando una persona intenta hacer las cosas por su propia vía sin saber, puede tardar mucho tiempo en hacerlo, ¿verdad? Cuando uno delega en profesionales, al final lo que hace es que esa intervención sea eficaz y eficiente. Es decir, si necesito perder 5 kilos, no necesito 2 años, si lo hago bien, ¿no? Evalúa tu punto de partida. Esto es importantísimo. Dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, tenemos que tratar de objetivar, mirarnos bien al espejo a ver cómo de lejos estamos. Porque a veces decimos, quiero tener un peso normal. Pero resulta que ya lo tenemos. Aquí un consejo que siempre doy es tratar de escribir malos hábitos que tenemos identificados sobre nosotros. ¿Qué malos hábitos creemos que nos pueden estar impidiendo alcanzar ese objetivo? Esto, si os lleváis un poquito el mensaje a casa y esta noche os entretenéis ahí entre serie y serie, dadle una vuelta. ¿Cuáles son mis malos hábitos? Porque después voy a planificar buenos hábitos y voy a hacer un listado. Esto, si me escribís por Instagram, os voy a pasar la plantilla directamente para que esto no lo hagáis así a lo loco, sino que sigáis sin ningún compromiso, os lo envío. Para que sigáis, voy a plantear 10 hábitos de NEAT. Cada uno el que vea. A partir de ahora las reuniones telefónicas las voy a hacer dando paseos. A partir de ahora me voy a bajar una parada antes del autobús. A partir de ahora ya no voy a delegar ciertas tareas domésticas que son termogénicas. 10 hábitos sobre ejercicio, 10 hábitos sobre alimentación y 10 hábitos sobre descanso. Sobre descanso no solo es dormir más, es intentar mejorar la higiene del sueño. Las pantallitas antes, la tele antes, el Instagram antes, las luces rojas, hay infinidad de estrategias. Fijaos, lo que establezco como plan en el libro es muy sencillo. Vamos a coger esos hábitos que hemos planteado y vamos a poner en las 3 primeras semanas 4 hábitos de cada pilar metabólico. Más o menos en establecer o interiorizar un hábito tardamos unos 21 días, según nos dice la ciencia. En el periodo 2 vamos a añadir 3 hábitos nuevos de cada uno, sin perder los anteriores. Y en el periodo 3, de la semana 7 a 9, los otros 10 hábitos. Vamos a ir incorporando hábitos y además los vamos a tener escritos para cada vez que nos olvidemos cuáles eran los hábitos de estas 3 semanas. Resulta que esta semana ya tenía que dejar de coger el ascensor. Resulta que esta semana iba a dejar ya de tomar todos los días una cerveza. No hace falta dejar la cerveza de golpe. Este hábito puede ser reducir el número de consumos alcohólicos de 7 a 5. Cada uno se pone su hábito en la medida en la que cree que lo va a tolerar. Aquí lo importante es que sea sostenible, no que sea drástico hasta el punto de que nos abrume y solo nos dure una semana. Monitoriza el progreso regularmente. Como era medible el objetivo, pues lo vamos a ir midiendo poco a poco y vamos a ir celebrando esos pequeños éxitos. Aborda los obstáculos y reorienta. Mira, el obstáculo con esto de la alimentación es que me viene Navidad. Vamos a ver cómo podemos modularlo. Hay cosas que no estamos dispuestos a modular. Yo si voy con los amigos, os estoy dando esta chapa y no me veréis comiendo ensalada, ¿eh? Claro, hay que buscar, cada uno tiene su equilibrio, pero busquemos esos obstáculos y reorientémoslos. A lo mejor si hago una comida fuerte, tendré que modular la cena. Si hago una cena fuerte, voy a intentar no irme a dormir automáticamente. Reorientamos. Repite y progresa consolidando, perfeccionando y evolucionando. Y el último paso es, como ya hemos conseguido, vamos al siguiente, no nos conformemos. Esos son los 10 pasos. Veis que hay algunos como más intuitivos y hay otros que te establece una lista de tareas. Esto, como os digo, es un documento que he diseñado para que cualquiera de vosotros podáis imprimirlo, escribir los hábitos y tenerlo a mano para cuando tengáis dudas o os descarriéis, ir a ese documento y decir,
mi objetivo era este y es suficientemente motivador como para sacrificar cierto hábito que antes no me interesaba. Compromiso público, esto ayuda muchísimo. Cuando yo verbalizo públicamente cuál es mi objetivo, tengo una probabilidad muchísimo mayor de que se cumpla. Ya solo con la presión social que supone decir a un amigo, a un familiar, oye, ¿sabes que he cogido ya por fin el volante y que voy a adelgazar? Voy a hacer esto, esto y esto. ¿Sabes que por fin he cogido ya el volante y voy a correr esa maratón que llevo posponiendo 3 años? Si no cambias nada, ¿cómo te ves en 5 años? Si esta charla de hoy no sirve para absolutamente nada, dentro de 5 años, ¿cómo estaréis? ¿No? Simplemente cada uno que se lo plantee. Y si empiezas hoy, solo en 30 días, ¿cómo habrá cambiado vuestra vida? Os garantizo que si empezáis hoy con todas estas instrucciones, que parecen muchas, pero que en realidad es ponerlas sobre el papel e ir cumpliendo poco a poco, os garantizo que dentro de 30 días os vais a encontrar mejor. ¿Entendéis? Más rendimiento. En 30 días uno no se pone cachas o uno no pasa de obeso a normopeso, pero cambian muchas cosas muy sutiles, pero perfectamente perceptibles. Y si os ha gustado esto que os he contado, pues al final es lo que cuenta el libro de manera un poco más ampliada. La primera parte del libro trata sobre cómo podemos cambiar nuestro concepto sobre la culpa, sobre la responsabilidad, etcétera, etcétera, de cómo nos tratamos y cómo organizamos nuestros hábitos para conseguir nuestras metas. En el propio libro se define muy bien con ejemplos cómo definir la meta metabólica de cada uno y luego pasa una parte del libro en la cual se explica en profundidad cómo funciona el metabolismo. O sea, soy un fiel defensor de que uno no puede mejorar en un ámbito si no aumenta su conocimiento sobre ese ámbito. O sea, esto que hacemos de yo no tengo ni idea de cómo funciona mi cuerpo, pero ya estoy pagando 50 euros al entrenador personal y con eso me vale, es como decir, toma mi cuenta corriente al asesor financiero, haz lo que quieras con ello. A ver dentro de 5 años si me queda algo o si estoy forrado. Más o menos es así. Seamos un poquito responsables. Sepamos por lo menos qué es el TIN y el TAE. Y después la última parte del libro va sobre cómo afianzar estos 4 pilares, ejercicio, NEAT, alimentación y descanso, en hábitos, generando ese método paso a paso para que podamos tener una guía justificada para ver si lo cumplimos o no lo cumplimos. Por tanto, se llama inteligencia metabólica porque no va solo de hacer cosas, no va solo de tener una receta, sino va de tener esa inteligencia para poder ajustarnos. La primera premisa del libro es, querido lector, como no te conozco, no pienses que aquí vas a encontrar una receta o un plan de entrenamiento. Sería totalmente presuntuoso e irresponsable. Te voy a enseñar a pescar. ¿No? Es un poco la idea. Así que, pues, si os interesa, aquí tenéis el QR que os lleva directamente a Amazon. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues yo estoy más que encantado porque he estado muy a gusto y os agradezco mucho este ratito. Vamos a ver, un fuerte aplauso. De hecho, si me permites, aquí creamos conciencia, incluso las orillas, y esto no deja de ser una pieza de puzzle de las millones de piezas que tenemos. Y esto es un poquito más, un cachito más, dentro de todo lo complejo que puede ser nuestro cuerpo y nuestro estilo de vida. Bueno, te agradecemos que hayas pasado por aquí. Un placer. Y que también nos conozcas. Un placer. ¿Alguna más? ¿Ninguna duda? Sobre los huevos. Si comes mucho huevo, no te lo dejo. Ahora te hago algo. Te puedo enseñar un estudio que te habla que el óptimo de huevos es desde 1 a 7 a 20. Y todos los estudios parece que están bien hechos, ¿no? Entonces,
Me voy a ir con mal sabor de boca porque es una pregunta de estas que no tienen respuesta. Es cierto que el último consenso nos dice que el huevo no aumenta el colesterol y que parece que no hay un límite máximo de huevos que podamos tomar. Y que el límite mínimo es de un huevo al día. Eso sí que parece que es importante, porque al final el huevo tiene una calidad de proteína tremendamente alta. A nivel nutricional, el huevo es como el gold standard junto con la soja a nivel de calidad biológica de la proteína. Y sobre el colesterol, el último consenso nos dice que no lo aumenta y que podemos tomar tantos huevos como queramos, pero ya te digo, si buceamos un poco en la literatura científica encontraríamos un estudio que nos dice eso y lo contrario. Sí. ¿Alguna más? Aprovechar ahora. Javi, dale caña. Dale, hay duditas. Por ejemplo, la grasa, sobre todo de la grasa, lo que son las grasas provenientes de alimentos que en teoría no se usan la queso curado de oveja. Vale. Tenemos como dos tipos de grasa, ¿no? Por dar un poquito de contexto, la grasa saturada y la grasa insaturada, ¿no? Estas grasas se llaman así por el tipo de ácidos grasos que tienen. Normalmente las saturadas son de origen animal y las distinguimos muy fácilmente porque son sólidas a temperatura ambiente, mientras que las grasas de origen vegetal, que son esas más insaturadas, son líquidas a temperatura ambiente. Ahí nos encontramos los aceites, excepto dos excepciones, el aceite de coco y de palma, que son grasas saturadas, ¿no? Por eso se ha quitado de toda la bollería, ¿no? Hubo ahí un boom en el que la nocilla decidió quitar el aceite de palma y eso fue como... Para los amantes de la nocilla fue un antes y un después, estaban enamorados del aceite de palma. Entonces, en principio, dentro de las grasas insaturadas nos podemos encontrar las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas están sobre todo en el aceite de oliva virgen extra y parece que son las que más tenemos que ingerir frente a las poliinsaturadas. Por tanto, si tuviéramos en la pirámide nutricional que priorizar alguna grasa, empezaríamos por la del aceite de oliva virgen extra, pasaríamos por las poliinsaturadas, por ejemplo esas de omega 3, como los pescados azules, los frutos secos, algunas frutas como el aguacate y demás, ¿no? Y por último, incluso rozando lo prescindible, iríamos a las grasas saturadas. Si bien es cierto no podemos reducir a cero la ingesta de colesterol por el tema hormonal que decíamos antes, que está en las grasas de origen animal, tenemos que tratar de reducir al máximo la ingesta de estas, porque son las que mayor tendencia tienen a acumularse en el tejido graso visceral. Eso es lo que aumenta es el riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Esas cuando se metabolizan son las que terminan generando el LDL, el colesterol malo. Más o menos. Gracias a ti. Sí, un placer. Igualmente. Y bueno,